La muerte en el campo de batalla a veces no llega con explosiones ensordecedoras, sino que se infiltra en un momento de silencio escalofriante. Un silbido frío rasgó el viento. David, el experimentado comandante del equipo de operaciones especiales SEAL, se desplomó sobre el suelo de mármol manchado de sangre y escombros de una iglesia en ruinas. Su pecho recibió un impacto aterrador, exprimiendo todo el oxígeno de sus pulmones. Cerró los ojos esperando la guadaña de la muerte, pero lo peor no llegó. Lo que acababa de detener la afilada metralla de un bombardeo de mortero no fue solo la destrozada armadura de Kevlar, sino también un diminuto trozo de metal presionado contra el lado izquierdo de su pecho. Entre el hollín chamuscado y el espeso humo, ese trozo de metal se dobló y ardió por la fricción, protegiendo en silencio un secreto que había llevado junto a los latidos de su corazón durante 5 largos años. Entre la frágil línea de la vida y la muerte, ¿cuál era el secreto bajo esa armadura que podía hacer que una máquina de guerra de élite desafiara todas las órdenes militares para lanzarse directamente a la tierra de la muerte? Si te gustan las historias épicas de amor y valentía, en la línea de fuego presiona el botón de suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones ahora mismo para no perderte ningún desarrollo impresionante. Regresemos 24 horas en el tiempo a la ciudad de Al-Sahara. La otrora bulliciosa metrópolis en medio del desierto ahora yacía expuesta como una ruina gigante. El cielo estaba asfixiado por densas columnas de humo negro que se elevaban desde los pozos de petróleo destruidos. El sol estaba oculto, arrojando sobre la tierra una luz roja turbia y sofocante. Escondidas en lo profundo del casco antiguo, las ruinas de una iglesia de arquitectura bizantina del siglo XI aún se mantenían en pie con esfuerzo. Pero el lugar que originalmente resonaba con oraciones sagradas, ahora apestaba a óxido de sangre, alcohol médico y el olor a quemado de la pólvora. Era el último hospital de campaña de la organización Médicos Sin Fronteras. Sara se limpió apresuradamente el sudor de la frente, con el dorso de su mano manchada de sangre seca. Sus ojos color avellana, habitualmente tranquilos, ahora estaban inyectados en sangre por el agotamiento tras 72 horas sin dormir. A su alrededor, en catres de campaña esparcidos a lo largo de la capilla en ruinas, había más de 60 personas agonizando. Había niños con ojos perdidos mirando hacia la cúpula perforada, mujeres temblorosas aferrándose a sus últimas pertenencias, y voluntarios médicos perdiendo la esperanza. Habían sido completamente aislados. Fuera de los gruesos muros de piedra, los disparos se acercaban cada vez más. Las fuerzas rebeldes habían roto la última línea de defensa del ejército gubernamental. Invadieron la ciudad masacrando y capturando a cualquiera que vieran. Este hospital de campaña, con decenas de cooperantes médicos de nacionalidad occidental, era un objetivo estratégico lucrativo que los rebeldes ansiaban capturar. Una enfermera local corrió hacia ella con la voz quebrada por el pánico, informando que los analgésicos y las vendas se habían agotado mientras que los rebeldes estaban a solo una intersección de distancia. Sara se mordió el labio con fuerza, obligándose a no derrumbarse. Como la jefa médica de mayor rango sobreviviente, sabía exactamente cuál sería el destino de las personas que yacían en el suelo, si caían en manos de los rebeldes. Se dio la vuelta y corrió hacia el pequeño sótano debajo del confesionario. Allí, escondida bajo una lona vieja, había una destartalada estación de radio de onda corta, con una antena doblada y energía moribunda de una batería de coche conectada temporalmente. Las delgadas y largas manos de la doctora se deslizaron rápidamente sobre el teclado oxidado. Esta era la última oportunidad antes de que la puerta de roble fuera atravesada por cohetes. Sin usar las bandas de rescate habituales que ya estaban interferidas o interceptadas, Sara estableció una frecuencia de radio de banda estrecha, enviando un código Morse, junto con una frecuencia de rescate de alto secreto. Una secuencia de números que 5 años atrás, antes de abandonar el campo de evacuación, aquel soldado había anotado en secreto en la palma de su mano, con una promesa de vida o muerte. Las lágrimas brotaron de sus ojos rodando por sus mejillas manchadas de humo y polvo, mientras la última señal de socorro volaba hacia el espacio vacío y desconocido de la guerra.
A miles de kilómetros de distancia en el centro de operaciones conjuntas, el aire frío del sistema de aire acondicionado soplaba a lo largo de las filas de servidores con luces verdes parpadeantes, en completo contraste con el campo de batalla en llamas. En la sala de mando, David estaba con los brazos cruzados frente a una pantalla de mapa táctico gigante, su rostro anguloso marcado con dureza. Su equipo de asalto SEAL acababa de completar una misión de reconocimiento y estaba en modo de espera. De repente, el sistema de monitoreo de señales de telecomunicaciones emitió un pitido intermitente. El oficial de inteligencia informó tensamente sobre una onda de radio extremadamente débil proveniente de la zona roja de Al-Sahara, un lugar que ya tenía una orden de evacuación total. Cuando el sistema filtró la interferencia y decodificó el SOS, el oficial de guardia frunció el ceño ligeramente, para anunciar que el código terminaba con una antigua frecuencia de rescate de alto secreto, una frecuencia que actualmente ninguna unidad estaba usando. David caminó rápidamente hacia la estación de análisis, con una luz azul reflejándose en sus fríos y afilados ojos. En la pantalla las palabras blancas aparecían lentamente, coordenadas de la antigua iglesia. Solicitud de refuerzos de emergencia. Firmado, Doctora Sara. El corazón del experimentado comandante de repente se saltó un latido. Una corriente eléctrica recorrió su columna vertebral, despertando fragmentos de recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su corazón. Hace 5 años, en la operación Tormenta de Arena, el humo, el polvo, la sangre y la muerte los rodeaban de la misma manera. David fue emboscado. Una bala le desgarró la arteria femoral, causándole una pérdida aguda de sangre. Acostado en una camilla cubierta de barro y tierra, sintió claramente que la vitalidad se le escapaba del cuerpo. El banco de sangre de reserva del campo de evacuación se agotó. Los médicos militares se habían preparado mentalmente para lo peor. La muerte lo rodeaba fría y desesperada. Justo cuando estaba a punto de rendirse, apareció una pequeña figura. Era Sara, la joven médica interna voluntaria en ese momento. Ella rechazó resueltamente la disuasión de sus colegas para luchar por su vida. En medio del sonido de los proyectiles de artillería que sacudían la carpa médica, Sara extrajo personalmente unidades de su propia sangre caliente en la bolsa de reserva de campaña mezclando anticoagulantes, y luego se las transfirió inmediatamente a David, aunque ella misma estaba exhausta por el sobreesfuerzo. David nunca olvidaría ese momento. Había abierto los ojos mirando fijamente a la chica con el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero cuyos ojos color avellana brillaban con una fe intensa. Cada gota de su cálida sangre había fluido por sus venas, reavivando la llama de la vida que se estaba extinguiendo, sacándolo del borde de la muerte para traerlo de vuelta. Durante las 3 semanas que estuvo convaleciente, esperando el día de su regreso, las cartas sin sello intercambiadas en secreto a través de la oficina de correos militar y las tazas de café amargo compartidas a medias durante los turnos de noche unieron en silencio a las 2 almas heridas. El día que recibió su orden de traslado, pasó una noche entera tallando el nombre de ella con su cuchillo de combate en un trozo de acero recogido de un casquillo de artillería, insertándolo cuidadosamente en la chapa de identificación de su pecho izquierdo. Antes de irse anotó en secreto una frecuencia de alto secreto en la palma de la mano de ella, junto con un juramento de honor de soldado, siempre que sonara este código SOS sin importar dónde él acudiría. De vuelta en la fría sala de mando, los ojos de David estaban pegados a las palabras de auxilio en la pantalla. Hace 5 años, ella había usado su sangre para mantener el latido de su corazón. Y ahora, desde el lugar más oscuro de la guerra, ella estaba llamando su nombre. David apretó los puños, sus nudillos emblanquecidos. Dio media vuelta y caminó rápidamente hacia la puerta, dejando atrás la mirada desconcertada del oficial de guardia. Una gran tormenta estaba a punto de comenzar. La puerta de vidrio templado de la sala de reuniones estratégicas se cerró de golpe, cortando por completo el ruido del área de control de tráfico aéreo. En el interior el ambiente era frío y de un silencio asfixiante. David se mantuvo erguido frente a la mesa de arena electrónica con la mirada firme clavada en el general al mando de la operación.
En la pantalla panorámica, el mapa de análisis de señales electromagnéticas, combinado con imágenes de vehículos aéreos no tripulados de la ciudad de Al-Sahara, estaba plagado de grupos de ondas parpadeantes que representaban miles de canales de comunicación por radio de los rebeldes, abarrotando las calles. El anciano general de cabello canoso cruzó las manos a la espalda y dejó escapar un suspiro de cansancio antes de emitir su veredicto final. La orden fue sumamente clara y cruel retirada total. No se permitía llevar a cabo ningún rescate. El mando había evaluado que el riesgo superaba el límite permitido. Habían establecido sistemas de defensa antiaérea portátiles y minado todos los caminos de acceso al centro, convirtiendo el casco antiguo en una fortaleza impenetrable de donde nadie podía entrar ni salir. Enviar a un equipo de fuerzas especiales allí en este momento equivaldría a un acto suicida. El mensaje de auxilio de Sara tuvo que ser archivado en la carpeta de alto secreto de las víctimas de guerra irrecuperables. Su sacrificio se consideró una pérdida rutinaria en el tablero de ajedrez político. Pero David no aceptó esa regla. El argumento que presentó no fue solo por la deuda de gratitud de años atrás, sino también por el juramento profundamente arraigado en la sangre y la carne de los soldados de las fuerzas especiales de la Marina: no dejar a nadie atrás. Darle la espalda a esa señal de SOS equivalía a despojar a un soldado de su alma y su honor. Se quedó allí cuestionando al comandante con una voz ronca y profunda que contenía las llamas de la furia. Sin embargo, las órdenes militares no pueden ser influenciadas por las emociones. El general le palmeó el hombro articulando cada palabra, prohibiéndole a él y a su equipo tomar cualquier acción impulsiva si no querían enfrentarse a un consejo de guerra. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de irse, el anciano general se detuvo levemente. Una tarjeta magnética de acceso de alta seguridad, sin ninguna marca, no se sabe si accidental o intencionalmente, fue dejada por él en el borde de la mesa colocada ordenadamente junto a una carpeta de notas sobre un vuelo negro sin número de la CIA, que estaba repostando combustible en la pista número 4. David miró la tarjeta magnética y luego levantó la vista hacia la espalda del comandante que acababa de desaparecer tras la puerta. Ya había tomado su propia decisión. En el área de los vestuarios tácticos, los 6 miembros del equipo de asalto estaban sentados esperando órdenes. Cuando David entró, todos se cuadraron al unísono. No dio ninguna orden, sino que les contó lentamente sobre la señal de auxilio, sobre los 64 rehenes y sobre el vuelo negro que esperaba en la pista. Hizo pública su intención: iría a Al-Sahara, solo si fuera necesario. Cualquiera que saliera de esta habitación con él se convertiría en un desertor no reconocido sin rescate, y si lograban regresar con vida a una prisión militar, sería el lugar que los recibiría. Hubo un largo silencio. Nadie se movió. El primero en romper el silencio fue Doc, el experimentado médico militar del equipo. Dio un paso adelante y se llevó la mano al hombro. Se escuchó un crujido seco cuando el parche con la bandera nacional y el emblema de la unidad fue arrancado. Doc lo arrojó sobre la mesa mirando a David directamente a los ojos con una voz fría y pragmática. «Mi botiquín médico todavía tiene suficiente espacio para tu doctora. Vámonos, jefe». Como un efecto dominó, se escucharon continuos desgarros de tela. Las máquinas de combate más elitistas se despojaron una tras otra de todos sus rangos y de cualquier marca de identificación en sus uniformes. En ese momento ya no eran militares sirviendo bajo las órdenes del gobierno. Eran fantasmas. Se vistieron en silencio con su equipo táctico pesado, cargaron sus armas con municiones y llevaron consigo paracaídas de color negro azabache, diseñados a medida para misiones de infiltración aérea. 3 horas después, a una altitud de 30.000 pies sobre el nivel del mar. El espacio dentro de la bodega de carga del avión de transporte estratégico estaba completamente a oscuras, solo iluminado por una fila de luces LED rojas que parpadeaban espeluznantemente. A esta altitud, la temperatura exterior era de 40 grados Celsius bajo cero, y la concentración de oxígeno era tan escasa que podía dejar a una persona inconsciente en solo unos segundos. El equipo de fuerzas especiales de 6 hombres estaba sentado a ambos lados de la aeronave, tan inmóviles como estatuas.
La luz roja parpadeante cambió a verde. La rampa de la bodega de carga descendió lentamente. Una ráfaga de viento helado rugió como una bestia salvaje al precipitarse dentro de la bodega. David se paró en el borde de la puerta mirando hacia el oscuro abismo. La ciudad objetivo era solo un punto tenue de luz en medio de un mar de arena, asomándose bajo espesas capas de nubes. Levantó el puño en alto. No hubo gritos de guerra, solo breves órdenes a través del sistema de intercomunicación. David se lanzó fuera de la bodega del avión. Detrás de él, 5 sombras negras lo siguieron rasgando el aire. La aceleración de la gravedad los arrastró en una caída libre a una velocidad que superaba las 120 millas por hora. Bajo las gafas de visión nocturna, el paisaje de la ciudad en ruinas comenzó a aparecer. Los proyectiles trazadores cruzaban el cielo como ardientes telarañas. 5.000 pies. Esta era la altitud estándar para desplegar el paracaídas de forma segura, pero para evadir la red de radares de baja altitud de los rebeldes, David obligó a la formación a continuar cayendo en caída libre en silencio. 2.000 pies. El suelo se acercaba a una velocidad aterradora. Cada tanque carbonizado y cada bloque de hormigón destrozado se veía espeluznantemente nítido. A solo 1.500 pies del suelo, la línea roja extrema de la muerte. ¡Abran paracaídas! La orden resonó con firmeza. 6 anillas fueron jaladas con fuerza al mismo tiempo. Los paracaídas tácticos se abrieron atrapando el flujo de aire helado. Una violenta sacudida hacia atrás los frenó en el aire. Se deslizaron en la oscuridad con manos expertas maniobrando a través de las torretas antiaéreas que apuntaban sus cañones suspendidos en el aire. En el suelo, las tropas rebeldes no tenían ni idea de que la muerte estaba descendiendo del cielo sobre sus cabezas. David identificó la zona de aterrizaje como el techo de un edificio derrumbado, a 2 cuadras de la antigua iglesia. Recogió su paracaídas y aterrizó con una voltereta perfecta sobre el suelo de hormigón, cubierto de cenizas, sin ningún sonido innecesario. Inmediatamente sacó de su funda el rifle de asalto con silenciador. A su alrededor las otras 5 sombras negras aterrizaron una tras otra estableciendo un perímetro defensivo en un abrir y cerrar de ojos. Todo transcurrió en menos de 15 segundos. Se quitaron las máscaras de oxígeno y respiraron profundamente el aire espeso con olor a muerte de la ciudad. Al-Sahara estaba escalofriantemente silenciosa, el silencio de una manada de bestias salvajes acechando a su presa. David hizo una señal con la mano. La formación se dispersó ocultándose en los rincones oscuros de los escombros y comenzó a moverse hacia la iglesia. El viaje a vida o muerte había comenzado oficialmente, donde cada segundo que pasaba se pagaba con sangre y lágrimas. La oscuridad de Al-Sahara no ofrecía refugio, sino que estaba impregnada de un sabor a destrucción absoluta. La ciudad que alguna vez se enorgulleció de sus bulliciosos mercados, ahora no era más que un gigantesco esqueleto seco carcomido por las bombas y el odio. El viento del desierto silbaba a través de los marcos de las ventanas destrozadas, trayendo consigo el olor a escombros quemados a goma derretida, y el fuerte olor metálico de la sangre fresca que emanaba de los charcos bajo las suelas de sus botas tácticas. Cada paso de los 6 operadores SEAL sobre los escombros estaba calculado con la precisión de un metrónomo. Cada apoyo del talón, la punta del pie rozando suavemente los escombros. Sus impecables habilidades de movimiento les permitían deslizarse en la noche como fantasmas, caminando sobre la frágil línea entre el reino de los vivos y el de los muertos. Sin un sonido de más, sin una respiración agitada, se escabulleron entre los restos de vehículos blindados que humeaban profusamente, abriéndose paso bajo los muros derrumbados. David lideraba la formación en punta. Su ojo, detrás de las gafas de visión nocturna térmica, escaneaba continuamente los rincones más oscuros. De repente, una tenue mancha térmica roja destelló detrás de unos escombros a 10 metros de distancia. Era un guardia rebelde fumando distraídamente. Levantó la mano izquierda a la altura de los ojos, cerró el puño y luego apuntó con los dedos índice y medio hacia adelante.
Una orden silenciosa. El comando usar cuchillos, aproximación sigilosa. En los flancos 2 sombras negras se separaron inmediatamente de la formación en diamante. No sonó ningún ruido mecánico. Solo las afiladas y frías puñaladas que se balancearon en la noche, perforando con precisión la garganta, cortando las cuerdas vocales antes de que un grito pudiera escapar. Los cuerpos fueron atrapados perfectamente y arrastrados en silencio hacia la oscuridad. Las máquinas de guerra más elitistas estaban despejando en silencio un camino de sangre hacia el casco antiguo, llevando consigo una furia inexpresable. A través de la densa niebla del humo de la pólvora, las ruinas de la iglesia de arquitectura bizantina del siglo XI finalmente aparecieron. Los sólidos muros de mármol ahora estaban perforados por impactos de proyectiles y manchados con oscuras marcas de quemaduras. El sonido de la campana de la iglesia había sido reemplazado por completo por el llanto quebrado de los niños y los gemidos ahogados por el dolor no aliviado que resonaban desde el interior. David levantó el puño dando la señal de alto. La formación se dispersó de inmediato. 2 francotiradores treparon sigilosamente sobre los escombros en los 2 edificios de enfrente, estableciendo ángulos de tiro cruzado para dar fuego de cobertura desde arriba. Los 4 restantes se pegaron a ambos lados de la puerta principal de la iglesia. Un miembro deslizó un cable de fibra óptica microscópico con una cámara a través de una grieta debajo de la puerta. Dentro del vasto espacio de la capilla había un infierno en la tierra. Más de 60 tenues puntos térmicos yacían esparcidos por el suelo. Al mismo tiempo, el dispositivo de grabación direccional captó otra realidad cruel. Fuera del muro este, el rugido de los motores de los camiones, el rechinar de las orugas de los tanques en la calle y los gritos de mando en árabe indicaban que una gran fuerza enemiga comenzaba a cerrar el cerco. Se estaban preparando para la ofensiva final. El tiempo del equipo de rescate ahora se reducía a una cuenta regresiva de segundos. Un clic extremadamente suave sonó cuando el pasador de hierro oxidado fue neutralizado por unos alicates hidráulicos. La puerta de roble se abrió lo suficiente como para dejar una estrecha rendija por la que 4 sombras negras se deslizaron en absoluto silencio. El olor a éter médico golpeó directamente en la nariz, mezclado con el olor a sangre podrida y el olor a carne quemada. Bajo la tenue luz de unas pocas velas, a medio consumir la escena del hospital de campaña, se reveló con una tragedia que helaba el alma. Refugiados esqueléticos y personal médico cubierto de sangre yacían acurrucados abrazándose con desesperación. Al ver aparecer aquellas sombras fuertemente armadas y silenciosas, algunos rehenes cerraron los ojos con fuerza, temblando, con la cara pegada al suelo, esperando que las ráfagas de ejecución les perforaran la cabeza sin saber en absoluto que estos fantasmas acababan de cruzar la puerta del infierno para traerles la luz. En el centro de la capilla, justo debajo de una estatua del Cristo Redentor, medio destrozada, una pequeña figura estaba arrodillada sobre un charco de sangre. Era Sara. Su cabello castaño pegado por el sudor, el polvo de los ladrillos y las gotas de sangre seca, caía sobre su rostro demacrado. Sus manos desnudas presionaban con fuerza el último rollo de gasa sobre el pecho ensangrentado de un paciente gravemente herido. Sus delgados hombros temblaban con cada respiración agitada, pero los movimientos de compresión de la gasa profundamente en la arteria mantenían un ritmo resiliente y sin la menor concesión a la muerte. Aunque estaba tan exhausta que el límite del colapso estaba a solo un hilo de distancia, esa doctora seguía usando sus últimas fuerzas para erigir un escudo que protegiera las frágiles vidas a sus espaldas. Sintiendo la inusual perturbación de la corriente de aire frío que entraba por la puerta principal, Sara detuvo sus manos y levantó lentamente la cabeza. En ese crucial momento de silencio, parecía que todo el ruido de la guerra y las ensordecedoras explosiones de los cañones allá afuera habían sido borrados por una fuerza invisible. El espacio se asfixió. Sus ojos color avellana, resilientes e indomables, pero llenos de tristeza, se encontraron directamente con la mirada fría y afilada, detrás de las gafas de visión nocturna del hombre, que estaba a solo 10 pasos de ella. David se llevó suavemente la mano para levantarse las gafas infrarrojas hacia la frente,
revelando su rostro anguloso manchado de barro y pólvora. Sus miradas se cruzaron a través de la tenue cortina de humo y polvo. Fue solo un breve segundo, pero pareció extenderse por todo un milenio. Tras 5 largos años sin noticias, 5 años llevando una silueta grabada junto a los latidos del corazón y un juramento de vida o muerte en la línea de fuego, finalmente se encontraron justo en el epicentro del círculo del infierno. No podían caer más lágrimas porque se habían agotado, pero la conmoción en el fondo de sus ojos era abrumadora. Él había descendido del cielo cortando las olas, desechando toda gloria, rango y carrera, para marchar con orgullo hacia la muerte solo por un nombre. La mirada de David en este momento no contenía ningún consuelo tierno. Era la mirada afilada y férrea de un lobo alfa, prometiendo que mientras él estuviera de pie allí, ninguna lanza podría tocarla ni una vez más. Pero el cruel campo de batalla nunca ha sido un lugar que permita a las personas tener momentos de completa tranquilidad. Justo cuando David estaba a punto de dar un paso hacia Sara para ayudarla a levantarse, ocurrió un error fatal. Un hombre de nacionalidad occidental, un rehén, que había sido torturado durante sus largos días de cautiverio, hasta el punto de perder la cabeza, despertó de repente de su delirio. Al ver las silenciosas figuras del equipo SEAL, su mente destrozada le hizo confundirlos con un escuadrón de la muerte de los rebeldes. Su retorcido instinto de supervivencia despertó. Soltó un grito desgarrador que perforó los tímpanos, se levantó de un rincón oscuro y corrió desesperadamente hacia la puerta lateral de la iglesia. Su frenética torpeza hizo que su corpulento cuerpo tropezara chocando violentamente contra un estante lleno de instrumentos quirúrgicos y bandejas médicas de aluminio. Un estruendo ensordecedor resonó contra las paredes de mármol, amplificándose muchas veces y transmitiéndose directamente a la calle exterior. El silencio táctico se hizo añicos por completo. El ruido de los motores de los camiones afuera se apagó de repente, en una fracción de segundo. Inmediatamente después, una serie de gritos roncos, dando órdenes en árabe, resonaron apresuradamente. Habían descubierto la perturbación inusual. De repente, toda la hermosa fachada de vidrieras de la iglesia explotó en millones de fragmentos brillantes bajo el aterrador poder destructivo de una ametralladora antiaérea, calibre 12.7 milímetros, disparando a discreción desde el exterior. Un verdadero huracán de balas y fuego se desató. Las balas trazadoras de un rojo brillante desgarraron el espacio oscuro. Dispararon con fuego cruzado. Las filas de bancos de madera fueron trituradas hasta convertirse en acerrín. El sólido muro de piedra fue perforado levantando nubes de polvo cegador. El hospital de campaña se sumió instantáneamente en gritos aterradores y el llanto desgarrador de civiles en pánico que se pisoteaban unos a otros en busca de un lugar donde esconderse. La situación táctica se invirtió a un ritmo vertiginoso, pasando de una infiltración de rescate secreta a una sangrienta batalla por la supervivencia en un abrir y cerrar de ojos. Las órdenes de David rugieron como un trueno ahogando el sonido de las ametralladoras. Formación: protejan a los civiles, retírense detrás del altar mayor. El equipo SEAL se despojó inmediatamente de su fachada silenciosa. Los silenciadores fueron desenroscados y arrojados con fuerza al suelo. Los disparos secos y ensordecedores resonaron creando una sinfonía de la muerte. Los 4 soldados de élite formaron rápidamente una formación en arco de acero. Dieron la espalda a Sara y a los rehenes, acurrucados utilizando sus robustos cuerpos y su armadura táctica para erigir un muro viviente de carne para detener las balas. Dispararon sin cesar con fuego de precisión letal, impactando directamente en las oscuras sombras que entraban a tropel por la puerta principal y las ventanas bajas. Desde arriba, los 2 francotiradores de apoyo también disparaban continuamente, inmovilizando la formación de asalto enemiga en el patio exterior. Sin embargo, la resistencia de un pequeño grupo no podía compensar la enorme disparidad de números. Los rebeldes, tan numerosos como un enjambre de hormigas sedientas de sangre, avanzaban imprudentemente pisoteando los cadáveres de sus camaradas para entrar. Desde los puntos altos de los edificios circundantes
se empezó a desplegar el fuego de los lanzacohetes RPG. Un escalofriante silbido rasgó el viento seguido por un cohete que se estrelló contra el pilar gigante en el centro de la iglesia. El pilar se hizo añicos arrojando enormes bloques de piedra que pesaban cientos de kilos al suelo, aplastando las camillas médicas. El polvo asfixiante de los ladrillos se mezcló con el espeso humo de la pólvora, reduciendo la visibilidad a casi cero. En medio de la lluvia cruzada de balas y la caída de escombros, Sarah dejó de lado por completo el miedo de una persona normal. El instinto de una doctora de primera línea despertó con fuerza. Corrió frenéticamente de un rincón a otro usando su propio cuerpo para cubrir a los pacientes frágiles y protegerlos de la metralla. Gritó hasta quedarse ronca, agitando las manos para ordenar a los voluntarios médicos sanos que arrastraran rápidamente a los heridos hacia el fondo detrás del altar de mármol. En ese momento de extremo caos y oscuridad, un astuto grupo de rebeldes aprovechó el ángulo ciego creado por el pilar derrumbado para escabullirse por una brecha en la defensa del flanco derecho. Patearon una puerta lateral apuntando directamente los cañones de sus AK-47, que escupían balas locamente hacia el rincón oscuro donde Sarah se esforzaba por ayudar a una anciana refugiada a ponerse de pie. Al darse cuenta del peligro mortal apuntando directamente a la espalda de la doctora Doc, el joven médico militar que acababa de jurar usar su botiquín para protegerla, no dudó ni medio segundo. Abandonó su cobertura segura lanzando todo su cuerpo a toda velocidad, como una flecha hacia Sarah. Doc usó su ancha espalda para bloquear completamente el ángulo de tiro del enemigo, mientras levantaba la mano y apretaba el gatillo de su pistola, disparando 3 tiros seguidos y derribando a 3 de los rebeldes infiltrados en un abrir y cerrar de ojos. Pero la guerra no tiene lugar para la perfección. Justo cuando se giraba a medias para cubrirla, empujando con fuerza a Sarah para que cayera en la zona segura detrás del pedestal de piedra, un disparo sordo y de una potencia inusual resonó desde el alféizar de una ventana en lo alto. Una bala perforante de gran calibre de un rifle de francotirador había impactado con precisión en el punto ciego más letal, la estrecha brecha entre el borde de la placa de pecho de cerámica y la faja lateral de Kevlar de Doc. Una fuerza aplastante atravesó la camiseta y perforó la cavidad torácica. La sangre fresca brotó en un chorro empapando el muro de piedra tallada que estaba detrás. El aterrador poder de penetración colapsó instantáneamente el robusto cuerpo de Doc, robándole todo aliento de vida en el acto. Sus ojos se pusieron en blanco debido a un dolor espantoso que le destrozaba los órganos internos. La pistola se resbaló de sus dedos contraídos, cayendo con un ruido sordo sobre los ladrillos rotos. El valiente médico militar se desplomó contra el suelo como un árbol centenario talado. Su respiración emitió inmediatamente un silbido aterrador y burbujeante, debido a que la sangre comenzó a inundar masivamente sus pulmones. Doc ha sido alcanzado. Enemigo a las 12 en punto arriba. El grito de alarma desgarrador resonó por el intercomunicador. David soltó un rugido como el de una bestia herida. Sus ojos estaban inyectados de sangre con ferocidad. Salió disparado de su cobertura vaciando el cargador entero de 30 balas en su mano, barriendo una ráfaga de fuego devastador hacia la ventana superior, convirtiendo esa pared en un panal y destrozando al francotirador enemigo. Sin dudar un instante, David corrió frenéticamente hacia su compañero que yacía en un charco de sangre. Ignorando las balas que llovían alrededor de sus pies, agarró con fuerza con una mano el asa resistente en la parte posterior de la armadura de Doc, apretando los dientes para arrastrar su pesado cuerpo hacia el pedestal de piedra, mientras que con la otra mano sacaba su pistola y apretaba el gatillo continuamente para cubrir la puerta principal. La caída de Doc había creado una brecha mortal destrozando por completo la línea defensiva en arco del equipo de asalto. El humo espeso y acre de la pólvora oscureció completamente la visión. La línea defensiva superior del hospital de campaña había caído oficialmente. El espacio de arriba ahora pertenecía a la muerte. No podían aguantar allí ni un segundo más. Quedarse significaba que todos los civiles y el equipo de fuerzas especiales serían aplastados hasta convertirse en polvo bajo las botas de cientos de hombres armados y enloquecidos.
La orden de retirarse al sótano se dio de forma decisiva y contundente. Sarah, a pesar de que sus extremidades estaban agotadas y todo su cuerpo estaba cubierto con la sangre de Doc, inmediatamente apretó los dientes y se puso de pie. Junto con los voluntarios gritó y usó su fuerza para empujar a la caótica multitud de refugiados, obligándolos a bajar por la estrecha y sinuosa escalera de piedra que conducía a la antigua bodega que se encontraba justo debajo del altar mayor. Los miembros restantes de los SEAL retrocedieron mientras disparaban fuego de cobertura cruzado, al mismo tiempo que quitaban los pasadores, y arrojaban las últimas granadas de humo blanco y granadas aturdidoras en medio del vestíbulo, para crear un muro cegador. David apretó los dientes hasta que le sangraron los labios. Los músculos de todo su cuerpo se tensaron bajo el peso de la armadura táctica y el cuerpo ensangrentado de Doc. Fue el último en retroceder por los resbaladizos y mohosos escalones de piedra. Justo antes de que el siguiente proyectil de mortero cayera y derrumbara la otra mitad de la cúpula, David levantó la mano y tiró con fuerza de la oxidada cadena de la polea. La pesada trampilla de roble macizo, recubierta por fuera con una capa de chapa de acero oxidada, se cerró de golpe. Un fuerte estruendo resonó cortando y encerrando todos los sonidos ensordecedores y frenéticos del mundo de arriba. El pesado portazo de la trampilla de roble blindada sonó como un punto final cortando el espacio en dos mitades completamente aisladas. Abajo, en esta bodega de vino de arquitectura abovedada de mármol de la Edad Media, solo había una oscuridad densa y fría, y un olor a moho que asaltaba el olfato. El aire se volvió inmediatamente sofocante, tan asfixiante, que cada vez que se respiraba se sentía como tragar arena áspera y seca en los pulmones. Los gemidos ahogados de los 64 rehenes sonaban roncos en sus gargantas, reprimidos al extremo por el terror absoluto de que un solo sonido que se escapara sería suficiente para llamar a la muerte a su puerta. Las 4 sombras de los operadores SEAL restantes se dispersaron rápidamente por instinto de supervivencia. Se rompieron algunas barras de luz química verde y se arrojaron a las esquinas del sótano, emitiendo una luz espeluznante y pálida que iluminaba los rostros cenicientos por el humo y el terror. El equipo de asalto estableció inmediatamente un embudo letal al pie de la estrecha escalera de piedra. 3 cañones de fusiles de asalto con láseres infrarrojos entrecruzados apuntaban directamente a la única abertura de la trampilla. Sin embargo, la intensa concentración en la táctica defensiva no podía ocultar una cruel verdad que se manifestaba en el centro del sótano. Estaban perdiendo a sus pilares más sólidos. Doc, el joven médico militar con la sonrisa de siempre, ahora yacía inmóvil en el frío suelo de piedra. La sangre de la herida penetrante en su cavidad torácica brotaba profusamente, tiñendo de negro una zona de la armadura de Kevlar, burbujeando de un rojo intenso con cada respiración, que emitía unos silbidos gorgoteantes y obsesivos. Y Doc no era el único que tenía un pie en la tumba. En el rincón oscuro junto al húmedo muro de piedra, David se deslizó de espaldas por el suelo del sótano, dejando un largo rastro de sangre roja oscura. La cantidad de adrenalina hirviendo en sus venas que le había ayudado a mantenerse consciente durante la huida, ahora comenzaba a caer en picado. El dolor desgarrador que había reprimido con voluntad de hierro, finalmente estalló. El evento que acababa de ocurrir en la iglesia, el momento en que un proyectil de mortero cayó y destrozó el pilar, haciendo que un afilado trozo de metralla de hierro fundido, al rojo vivo, se clavara directamente en su pecho izquierdo. Ahora se reproducía en su mente con la claridad de cada fotograma. Esa metralla había perforado su chaleco táctico, rasgado su collar y golpeado directamente contra un pequeño trozo de metal, escondido detrás de su chapa de identificación militar estándar. Aunque el rústico trozo de acero que él mismo había tallado para grabar el nombre de Sarah había salvado su corazón de ser partido en dos, la aterradora fuerza del impacto había roto 3 costillas, provocando que la punta afilada de un hueso roto se clavara hacia adentro, perforando una esquina de la pleura. En Tony Last. Peor aún, en su frenético esfuerzo por arrastrar a Doc en la retirada bajo una lluvia cruzada de balas, una bala perdida de un AK-47 se había clavado en su muslo izquierdo, desgarrando una vena importante.
Aunque había logrado aplicarse un torniquete temporal en la iglesia, el hecho de tener que usar toda su fuerza para cargar a Doc en la retirada había aflojado el cierre, haciendo que la sangre volviera a brotar, empapando la pernera de su pantalón de camuflaje. La oscuridad vacilante ocultaba su agotamiento, pero el fuerte olor a sangre fresca mezclado con el olor a quemado de la pólvora que emanaba del cuerpo del comandante lo delataba todo. Los fríos y afilados ojos de David se nublaron gradualmente y espejismos de luz comenzaron a bailar ante sus retinas, pero sus brazos venosos aún agarraban con fuerza el cuerpo del fusil, con el cañón apuntando firmemente hacia la trampilla sin el menor temblor. Estaba usando la última vitalidad exprimida de su médula para aferrarse al mundo de los vivos, decidido a convertirse en el último bastión para detener a las bestias salvajes que rugían arriba. Los operadores SEAL restantes cayeron en un estancamiento médico absoluto. Estaban entrenados para quitarle la vida al enemigo en un abrir y cerrar de ojos, pero cuando se enfrentaban a dos de sus compañeros que se desangraban hasta morir, sin ningún equipo de apoyo especializado, se sentían desconcertados. El único médico del equipo estaba inconsciente, su botiquín de primeros auxilios estaba tirado junto a un charco de sangre, y su comandante supremo se desvanecía en un rincón oscuro. La atmósfera en el sótano se sumió en un pánico silencioso. Fue en ese momento en que la línea entre la vida y la muerte se volvió tan frágil como una tela de araña ante una tormenta, cuando se produjo una espectacular inversión de roles. Sara, la pequeña mujer que acababa de caer sobre el frío suelo de piedra, a quien hacía unos minutos estos hombres gigantes habían tenido que proteger con sus propios cuerpos, hizo a un lado todo miedo y temblor. No se permitió hundirse en la debilidad de una víctima refugiada, porque sabía que si se derrumbaba en este momento todas las personas escondidas en este sótano, nunca volverían a ver la luz del sol de mañana. El instinto de una cirujana de primera línea despertó de manera poderosa, afilada y fría como un bisturí esterilizado. Sara salió de la multitud de civiles acurrucados, despojándose de su bata blanca destrozada y ensangrentada. Caminó hacia el centro de la zona de luz verde, arrodillándose junto al botiquín de campo de Doc, sus largas y delgadas manos, sin el menor temblor al tirar con fuerza de la cremallera. Sus ojos color avellana, habitualmente suaves y cálidos, ahora se endurecieron, brillando con la autoridad absoluta de quien tiene el poder sobre la vida y la muerte, de un comandante supremo en el frente de batalla, arrebatando vidas de las manos de la muerte. Escuchen todos mis órdenes. A partir de este momento en este sótano yo doy las órdenes. La voz de Sara resonó lo suficientemente firme, clara, y con un peso invisible que aplastó todo el caos. Ya no era una rehén que necesitaba ser rescatada, había asumido oficialmente el mando de la vida. Se volvió hacia el operador SEAL con nombre en clave. Bravo. Dos, que estaba de pie dudando a su lado, levantó sus afilados ojos para mirarlo y ordenó: Tú suelta una mano del gatillo. Presiona firmemente la palma de tu mano sobre la herida en el pecho de Doc. Usa todo el peso de tu cuerpo para presionar hacia abajo y evitar que el aire entre en la cavidad pleural. Rápido, o morirá de neumotórax. Atención antes de que los rebeldes tengan tiempo de romper la trampilla. El fornido operador de fuerzas especiales ahora obedeció incondicionalmente las órdenes de la pequeña doctora, presionando firmemente su mano cubierta con el guante táctico polvoriento sobre la herida burbujeante de sangre de su compañero. Sara no perdió ni una milésima de segundo, mirando hacia atrás, sus manos manchadas con ese resbaladizo líquido rojo brillante. Rasgaron ágilmente el envoltorio de un parche torácico, con una válvula de escape unidireccional. «Quita la mano», ordenó, y justo cuando Bravo 2 aflojó la presión, sus manos expertas aplicaron el parche, pegándolo firmemente sobre la herida abierta, sellando completamente el agujero en la pared torácica. Al mismo tiempo, usó una aguja de aspiración grande para perforar de manera decisiva el segundo espacio intercostal de Doc, para liberar la cantidad de aire que estaba comprimiendo el corazón, causando un silbido frío e inmediatamente devolviendo el color de la cara del joven médico militar del gris ceniciento de la muerte a un leve rubor de vida.
Antes de que pudiera dejar que su pecho se hundiera tras el primer suspiro de alivio, la mirada de Sara barrió como un radar hacia el rincón oscuro, junto al pedestal de piedra donde el hombre que llevaba su alma se estaba desvaneciendo. Agarró el rollo de gasa impregnado con un agente hemostático y corrió hacia David con la velocidad de una madre bestia protegiendo a su cría. David estaba sentado allí apoyado en la fría piedra con la respiración entrecortada, el sudor frío empapando su frente arrugada por el dolor, pero sus ojos, aunque nublados por la pérdida de sangre, aún miraban firmemente hacia ella. Cuando Sara se arrodilló frente a él, el espacio a su alrededor pareció detenerse. El frenético golpeteo de las culatas de los fusiles de los rebeldes, justo en el techo del sótano, el sonido de la grava cayendo sobre sus cabezas, o el acre olor a pólvora, todo quedó en un segundo plano, dando paso a una intensa conexión espiritual silenciosa. Las pequeñas manos manchadas de sangre tocaron el rostro anguloso de David, transmitiendo un calor abrasador a su carne que se estaba enfriando gradualmente. Sara usó las tijeras médicas para cortar la pernera del pantalón de camuflaje de David, revelando la profunda herida destrozada por la bala del AK-47, que lanzaba chorros de sangre rítmicos. «Mírame». David abre los ojos y mírame. Siseó entre dientes, al darse cuenta de que el viejo torniquete se había aflojado con una fuerza extraordinaria nacida del propio amor y la desesperación. Sara agarró de inmediato la barra de metal del torniquete táctico en su muslo. La giró en sentido contrario y la apretó con fuerza, comprimiendo los vasos sanguíneos, con una fuerza tan intensa que sus nudillos se pusieron blancos, cerrando por completo la última vía de escape de vitalidad. Inmediatamente después, sin dudarlo, sus manos introdujeron el rollo de gasa hemostática, impregnada con productos químicos profundamente dentro de la cavidad de la herida desgarrada, un acto que salvaba la vida, pero que trajo un dolor extremadamente aterrador, provocando que los sólidos músculos de David se contrajeran fuertemente y que sus dientes se apretaran hasta el punto de sangrar sangre fresca para no emitir ningún gemido. David la miró. En los ojos gris ceniza, curtidos por la intemperie del oficial de fuerzas especiales, en la borrosa frontera entre mantener la conciencia o rendirse a la oscuridad eterna, solo existía una confianza absoluta, una entrega total de su vida, y un amor profundo que no podía ser doblegado por ninguna brutalidad de la guerra. Al igual que hace 5 años en un desierto azotado por el viento y la arena cuando yacía en una camilla de ambulancia, preparándose para exhalar su último aliento, esta pequeña mujer había usado su cálida sangre para reavivar la llama de su vida. Hoy, una vez más, ella usaba sus manos desnudas manchadas de sangre, con una determinación de hierro y una voluntad indomable que no podía romperse para arrebatar su alma de las manos que la muerte estaba a punto de agarrar. La luz verde de la barra de luz química iluminaba tenuemente las siluetas de las 2 personas entrelazadas en el oscuro rincón del sótano. Sara deslizó cuidadosamente su mano por debajo de la armadura del pecho de David, tocando el trozo de metal al rojo vivo y abollado que estaba profundamente incrustado en el Kevlar, el trozo de acero con su nombre grabado. El amuleto que él había puesto cuidadosamente junto con su chapa de identificación militar, que había detenido el golpe fatal del proyectil de mortero, seguía allí tenaz y leal, como el propio amor de este hombre. Apretó suavemente su frente contra la de él, cubierta de sudor, dejando que sus 2 respiraciones débiles pero resilientes se fundieran en una sola. Arriba el sonido de la trampilla blindada comenzó a gemir cediendo ante los golpes de palanca para forzarla. Sin embargo, los sedientos de sangre en el desierto no solo sabían cómo usar la fuerza muscular. De repente los golpes y destrozos cesaron. Una voz ronca articulando un inglés con un fuerte acento sonó a través de un megáfono portátil, penetrando directamente a través de la grieta de la trampilla. «Valientes soldados estadounidenses, si no abren la puerta, humearé esta ratonera». Inmediatamente después de la escalofriante amenaza sonó un siseo. 2 granadas de gas lacrimógeno CS fueron arrojadas a través de un agujero excavado por un proyectil de artillería en la esquina del arco. Un pálido humo blanco que llevaba consigo un químico que irritaba los ojos
comenzó a descender envolviendo el estrecho espacio. Las 64 personas se cubrieron el rostro presas del pánico y el sonido de toses asfixiantes y ahogadas resonó en ráfagas. Sarah se apresuró a rasgar el dobladillo de su camiseta, lo empapó con la última solución salina fisiológica que quedaba y lo presionó fuertemente contra la nariz de David y Doc para proteger la escasa cantidad de oxígeno que les quedaba. La desesperación los asfixió a todos. No tenían prisa por romper la puerta, querían obligar a morir a los que estaban abajo. La vida se había preservado temporalmente, gracias a la valentía de la doctora de primera línea, pero ahora la muerte había comenzado a infiltrarse en cada respiración, presagiando un final inevitable, si no aparecía un milagro. De repente, todos los sonidos frenéticos de forzar la entrada en el techo del sótano cesaron de forma anormal. El silencio llegó de manera demasiado repentina, afilado como un tajo, haciendo que los tímpanos de los que estaban abajo zumbaran por un momento. Ya no había gritos en árabe, ya no había sonido de martillazos. Este silencio no traía una sensación de seguridad, sino que era exactamente igual al momento en que el agua del mar se retira a lo lejos, antes de que un tsunami con un poder destructivo azote la costa. David, aunque su conciencia flotaba a la deriva, aún usó sus últimas fuerzas para apretar la culata de su arma con el dedo índice rozando el gatillo, preparándose para una última batalla cuerpo a cuerpo. Pero lo que fue arrancado no fue la trampilla. Lo que destrozó ese silencio fue un sonido monumental proveniente del cielo. Un silbido que desgarró la ionosfera ensordecedor, trayendo consigo un poder aterrador, que aplastó todos los sonidos del campo de batalla. Era el rugido profundo y sordo característico de los enormes motores del avión de ataque AC-130 Gunship de la Fuerza Aérea Aliada. La petición desesperada de un comandante que se negó a abandonar a sus compañeros finalmente fue respondida en el lenguaje más feroz. Inmediatamente, una serie de explosiones que sacudieron la tierra y el cielo resonaron consecutivamente. La Fuerza Aérea Aliada había decidido desplegar una operación de limpieza de puntos de fuego a corta distancia, utilizando una lluvia de proyectiles de 30 milímetros y artillería de 105 milímetros, cayendo directamente desde el cielo, para limpiar por completo el perímetro de asedio fuera de la antigua iglesia. Las personas escondidas en el sótano sintieron claramente el terremoto. El suelo de mármol bajo sus espaldas tembló violentamente. El polvo caía ciegamente, los trozos de yeso del techo del sótano se desprendían. La onda expansiva de las explosiones en cadena arrasó con toda la formación los blindados y el fuego antiaéreo de los rebeldes de arriba, convirtiendo el área alrededor de la iglesia en un gigantesco mar de fuego y montones de cenizas. Fueron aplastados por completo antes de que pudieran dar el último martillazo para romper la puerta del sótano. Después de la lluvia de bombas, el rugido de los aviones a reacción dio paso al característico rítmico y potente sonido de las aspas de los helicópteros de ataque pesados. El sonido nítido de las ametralladoras resonó desde el cielo, eliminando a los últimos rebeldes dispersos que habían sobrevivido y huían presas del pánico. Y luego pasos apresurados que traían el sonido del choque de equipos tácticos pesados resonaron justo por encima de sus cabezas. Esos no eran los pasos caóticos del enemigo, sino los pasos disciplinados y rítmicos de la fuerza de élite de rescate en paracaídas para Rescue, que llevaba el símbolo de la Cruz Verde. Bravo 1, aquí la Fuerza Aérea de Rescate. Responda si me copia. La voz ronca que resonaba a través de la puerta de acero trajo consigo una frecuencia de radio familiar emitida por el comunicador de un miembro de los SEAL, que aún estaba consciente. Estamos abajo. Hay civiles y heridos graves. La puerta del sótano está atascada. El chillido de los cortadores de plasma de metal resonó de inmediato de forma ensordecedora. Brillantes chispas eléctricas salpicaron a través de las grietas. Unos minutos después, con un crujido seco, la cerradura de acero se rompió por completo. La pesada puerta de roble fue abierta por los esfuerzos combinados de muchos brazos musculosos desde el exterior. Luz.
Un rayo de luz cegador brillante y puro del amanecer en el desierto brilló directamente en el oscuro sótano, perforando los ojos ya acostumbrados a la oscuridad, haciendo que todos tuvieran que levantar las manos para cubrirse la cara. La escena de arriba apareció como un renacimiento de las cenizas. Las ruinas de la iglesia habían sido arrasadas por completo tras el ataque aéreo, pero fue precisamente ese colapso lo que abrió un inmenso espacio para recibir los primeros rayos de sol del día. El cielo ya no estaba asfixiado por un espeso humo negro, sino que se iluminaba con un azul claro salpicado de nubes rosadas del amanecer. Las fuerzas de rescate irrumpieron en el sótano y se desplegaron de inmediato camillas especializadas. Sarah, aunque tenía las piernas entumecidas y todo el cuerpo cubierto de sangre, se negó rotundamente a apartar la mirada de Doc y David, mientras los médicos militares de la retaguardia los trasladaban con cuidado a las camillas. El viento del desierto alborotó su cabello pegajoso cuando ella salió a la superficie. La escena ante sus ojos era inmensamente grandiosa y épica. 4 enormes helicópteros de transporte sobrevolaban en el aire sus hélices, cortando el viento y creando tornados que levantaban arena y polvo. Cada refugiado, cada trabajador médico de MSF se abrazaba llorando a mares mientras los soldados los ayudaban a subir a bordo. Los helicópteros levantaron a todo el equipo volando hacia el cielo iluminado. A través de la ventana redonda del compartimento de la ambulancia, Sarah miró hacia la ciudad de Al-Sahara, que se alejaba gradualmente. Una tumba en llamas de la guerra había quedado atrás. David estaba acostado en la camilla de emergencia a su lado. Le habían colocado una máscara de oxígeno en la cara, y los monitores de signos vitales parpadeaban continuamente con indicadores verdes y seguros. Había caído en un sueño profundo, un coma inducido por el agotamiento, pero las comisuras de sus labios parecían haberse relajado, despojándose de la pesada carga de la vida y la muerte. La promesa de vida o muerte de hace años finalmente fue correspondida. Habían sobrevivido y regresado. Todos los complejos detalles legales sobre la indisciplina, la decisión de desertar y la desobediencia de las órdenes militares por parte del equipo de asalto de los SEAL parecían haber sido perfectamente legitimados por aquel experimentado general veterano. Tal como la tarjeta de acceso de alta seguridad que él había dejado intencionadamente olvidada en la mesa de reuniones, todas sus acciones se habían transformado silenciosamente en una operación encubierta no oficial de la CIA. Quizás la tremenda hazaña de salvar a 64 rehenes civiles internacionales se había convertido en una tapadera perfecta, o quizás en el fondo del corazón de los altos mandos todavía honraban tácitamente el coraje y ese honor de desechar los rangos militares para salvar vidas de estos fantasmas de élite. No hubo consejo de guerra ni interrogatorios severos. El tiempo pasó sacudiéndose las capas de polvo y sangre del campo de batalla, pasando directamente a un espacio completamente opuesto. Hospital Militar de Landstuhl, una clara mañana de otoño. El espacio estaba en silencio, solo el sonido del monitor electrónico de frecuencia cardíaca emitía pitidos regulares suaves como una pieza musical que calmaba el alma. El olor acre a pólvora quemada, el olor a humedad de la bodega de vinos y el fuerte olor a éter del hospital de campaña habían desaparecido por completo. Fueron reemplazados por el aroma puro de la solución antiséptica médica, mezclado con una ligera fragancia de jazmín, proveniente de un pequeño jarrón en la esquina de la habitación. Los cálidos y dorados rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de color blanco lechoso, bailando sobre las paredes, pintadas de un suave color verde jade. La luz brillaba sobre la cama del hospital con sábanas blancas y prístinas, abrazando el rostro del hombre que dormía profundamente. David abrió los ojos lentamente. El dolor desgarrador en su pecho y muslo había sido reemplazado por un dolor sordo pero completamente soportable, gracias a los analgésicos de alta dosis que goteaban a través de la vía intravenosa. Parpadeó varias veces para adaptarse a la luz, su conciencia convergiendo gradualmente. Ya no estaba en la oscuridad. Ya no tenía que sostener un arma. Todo a su alrededor estaba tan limpio, silencioso, y seguro que hacía que un soldado curtido en la batalla se sintiera un poco ajeno.
Pero entonces, una sensación inmensamente familiar y cálida se transmitió desde su mano derecha trayendo todos sus sentidos de vuelta a la realidad. Su mano grande y callosa de empuñar armas estaba pulcramente envuelta en dos manos suaves pequeñas, pero extremadamente firmes. David giró la cabeza hacia un lado con dificultad. Sara estaba sentada allí en un sillón de cuero reclinable. Se había quedado dormida apoyando la cabeza en el borde de su cama. Su cabello castaño lavado y brillante caía sobre sus delgados hombros, ataviados con un fino suéter gris claro. Su rostro aún conservaba un rastro de demacración y agotamiento tras esos días infernales, pero las líneas de tensión y pánico habían desaparecido por completo, dando paso a una profunda paz. Sus manos agarraban las de él sin soltarlas incluso mientras dormía, como si temiera que si se aflojaba él, se desvanecería en la nada. Como si sintiera el leve movimiento de los dedos de David. Sara se despertó sobresaltada. Levantó la cabeza, sus ojos color avellana se abrieron de par en par, parpadeando rápidamente unas cuantas veces, antes de que su mirada se encontrara directamente con los sonrientes ojos gris ceniza de él. En ese momento no hubo necesidad de pronunciar ninguna palabra. Todas las palabras se habrían vuelto superfluas y vacías frente a lo que habían experimentado juntos. Sara no lloró en voz alta, pero lágrimas de felicidad tan claras como el cristal comenzaron a brotar del rabillo de sus ojos, rodando por sus mejillas. Levantó la mano presionando suavemente su suave palma contra el rostro de él, que aún estaba pálido después de la cirugía mayor, acariciando los rasgos angulosos marcados por algunos rasguños sangrantes, ahora cuidadosamente vendados que ella había usado toda su vida para proteger. David inclinó ligeramente la cabeza presionando su mejilla contra la palma de ella, mientras una rara sonrisa de satisfacción florecía en los labios del oficial de fuerzas especiales. Su mirada recorrió accidentalmente la ventana de vidrio insonorizada de la habitación del hospital. Afuera en el pasillo, en una silla de ruedas médica, Doc estaba sentado allí. A pesar de que su pecho estaba envuelto en vendajes blancos, y tenía que respirar a través de un tubo de oxígeno suplementario. Cuando vio que el comandante despertaba el valiente médico militar, aún se las arregló para sonreír, levantando el pulgar con orgullo. El corazón de David sintió como si se hubiera quitado una roca de 1000 toneladas de encima. El juramento bajo el fuego se había cumplido por completo, nadie se había quedado atrás. Luego su mirada se detuvo en la pequeña mesa junto a la cabecera de la cama. Yaciendo inmóvil y dócil sobre la superficie de vidrio transparente, junto al jarrón de jazmines que exhalaba una fragante esencia, había un pequeño trozo de metal. No era la chapa de identificación militar de acero inoxidable suministrada, sino un trozo de acero artesanal ensartado en la misma cadena. Estaba doblado terriblemente deformado, con una profunda abolladura rayado y carbonizado por el impacto de la metralla de un proyectil de mortero. A través de esa capa de acero dañado, el nombre de Sara tallado por sus propias manos, todavía aparecía claramente orgulloso e inmortal. Ese trozo de metal no era solo un objeto inanimado que había detenido la guadaña de la muerte, sino que también era el mayor testigo de un juramento que había sido escrito con sangre sacrificio y un coraje extraordinario. Yacía allí, recibiendo los brillantes rayos de sol del amanecer, brillando con la luz de la vida de la eternidad. La oscuridad había retrocedido, y los que se pertenecían después de atravesar las puertas del infierno, finalmente habían encontrado la verdadera paz. La vida a veces se intercambia por coraje, y el amor es el arma más poderosa para que los humanos superen incluso las fronteras más crueles de la muerte. Si fueras David, ¿te atreverías a desechar toda gloria desobedeciendo órdenes militares para adentrarte en la tierra de la muerte y salvar a la persona más importante de tu vida? Deja un comentario y comparte tus pensamientos a continuación. Y no olvides hacer clic para ver el próximo video que aparece en la pantalla para continuar explorando otras historias épicas y emotivas conmigo. Adiós y hasta la próxima.